Bienvenidos, estamos en línea amiga una vez más. Hoy es lunes y ustedes saben que los lunes son de línea amiga por la estación del cielo.com. Gracias a todos por estar allí ciberestacionados con nosotros las 24 horas del día. Ya tenemos todo el equipo completo. Ya nuestros compañeros están allí conectados y voy a darle paso a la directora, a la persona encargada, la que dirige y que se deja guiar por el Espíritu Santo, por el Ruach, para traer estos temas que son de mucha bendición y que se convierten en desafíos para la familia en estos tiempos. Y ella es la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, quien dirige y conduce este programa que se conoce como Línea Amiga por la Estación del Cielo. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Línea Amiga, aquí a través de la www.laestaciondelcielo.com. Alvarito, buenas tardes. Hola, ¿Cómo Adrianita? vamos? Muy bien y contento de verte y tener a nuestros compañeros a través de la internet y la ventaja pues de estas cosas cuando las utilizamos bien, ¿no? Porque ya vimos la parte negativa, ¿no? Sí, así es, de verdad, qué bendición que podemos acudir a todo este tipo de tecnología y de recursos para poder llegar a cada uno de sus hogares, para poder conectarnos, para poder conocernos, para poder seguir tratando, conociendo y aprendiendo más acerca de estos temas tan importantes. Bueno, les voy a dar la bienvenida a mis queridísimos amigos. Ellos están a través de manera virtual, están con nosotros hoy, John Jairo y John Álvaro. Hola chicos, shalom, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo vamos? ¿Quién se salió y quién entró? ¿Quién está allí, John Jairo? Buenas noches a todos, a ustedes allá en el estudio, a todos los... Creo que es John Álvaro. John Álvaro, cierra uno de los, él está doble. Okay. Cierra uno de los dos, el micrófono, para que no se nos vaya a retroalimentar el sonido. ¿Sí? Ahora sí, John Jairo. Ah, no. John Álvaro, ¿puedes silenciar uno de las dos transmisiones? Una. Porque se está devolviendo. Sí, ya, ahora sí. John Jairo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando hoy, deseándoles que tengan una excelente tarde y que este día sea de mucha bendición y este encuentro también sea de bendición para todos nosotros, para los que estamos participando, para los que nos escuchan también y que pueden interactuar también a través de los mensajes, ¿no? De las redes sociales de la estación. Sí, así es, John, de verdad, muchas gracias por eso, por esa invitación tan especial a todos nuestros cibernautas para que a través de las redes sociales, por favor, pueden dejar sus comentarios, pueden hacer sus preguntas, que aquí estamos pues para escucharlos y para atenderlas. Hola, John Álvaro, ahorita sí, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola, chalón a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, tocayo, bien. Bueno, me alegra, bendito el Creador que nos dé nuevamente la oportunidad de estar aquí juntos en EJAT para seguir hablando de su palabra y de saber cuál es el buen camino que Él nos deja. Amén, así es. Bueno, cibernautas, vamos pues ahorita sí a entrar en materia, vamos a continuar con esos temas tan importantes que venimos tratando. Y la semana pasada, para contextualizar un poco, de pronto hay personas que nos ven hoy por primera vez, estábamos hablando acerca de la nanotecnología. Hablábamos pues que es una ciencia que trabaja específicamente con partículas supremamente diminutas, porque estas lo que vienen digamos como ayudar a crear, o se encargan pues como de poder un poquito como crear otro tipo sirven para muchas aplicaciones en general, ¿vale? Por ejemplo, para dispositivos biomédicos, para administración de fármacos, en el sector industrial. Bueno, tocamos bastante todo este tema de la nanotecnología, hablábamos acerca un poco de las ventajas y desventajas, y entramos a hablar, pero fue algo que quedamos allí como en stand-by, que dijimos, hoy vamos a darle como todo el espacio propicio para él, y es hablar acerca de la IA, de la inteligencia artificial.
La idea es poder hoy como ya revisar muy bien este concepto, qué significa y digamos como cuál es el aporte que hay detrás de todo esto que representa la inteligencia artificial. Y como lo hemos mencionado, cibernautas, ¿por qué estamos tocando todos estos temas? Porque nosotros venimos hablando acerca de transhumanismo, acerca de los objetivos, unos 3 objetivos específicos que trae el transhumanismo y cómo de una u otra manera ya están en nuestros hogares, ya hacen parte de la sociedad, ya hacen parte de todo este planeta llamado Tierra y cómo construyen o deconstruyen una familia. Eso está pues también como en cada uno de nosotros, en lo que, cómo nosotros realmente el lugar que le damos a esto, el entendimiento que tenemos acerca de todo lo que esto representa, la tecnología que, como lo hemos dicho, en ningún momento estamos diciendo que es mala, en ningún momento la estamos satanizando, de hecho aquí la estamos utilizando, pero es el para qué, y siempre hemos hablado frente a nuestra identidad, realmente para nosotros, quién es el eterno Dios, qué representa en nuestras vidas y la identidad y el lugar que tenemos en relación a Él. Entonces, bueno, sin más preámbulo, doy paso a mis amigos, a mis maestros John Jairo y John Álvaro para continuar con esos temas. Chicos, bienvenidos. Bueno, no sé si voy a arrancar como para finalizar lo que había iniciado la sesión pasada. Sí, dale, por favor. Yo había hecho como una breve introducción de lo que puede significar, o lo que significa más bien, sabiduría, inteligencia y conocimiento desde una perspectiva bíblica. No había dado precisión frente al tema de los términos que se usan en la Biblia y en el hebreo mismo, pero por aquí ahorita les haré una pequeña referencia a ese tema. Pero sí habíamos empezado a hablar de que de alguna manera en la palabra está escrito qué es lo que significa sabiduría. Sí. Y que es un concepto más amplio que la misma inteligencia, en contraposición de lo que de pronto el uso tecnológico quiere darle al concepto de inteligencia, que se basa básicamente en un conocimiento más de lo técnico, de lo científico, de las capacidades humanas para desarrollar actividades y trabajos en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad, pero que en un momento dado, pues esa inteligencia artificial puede tener unas pretensiones que van más allá de lo que el ser humano tiene en su alcance según los propósitos divinos, es decir, querer desarrollar ciertas cosas que van más allá de lo que el ser humano tiene ordenado, incluso en la palabra de mi rey, que debía hacer con su vida, ¿no? y con su desarrollo dentro de la naturaleza. Bueno, y yo había dejado como una síntesis que era, ¿qué da origen al conocimiento? Pues proviene de Hashem, de nuestro Dios, nuestro Elohim. El ser humano simplemente lo que hace es descubrir ese conocimiento y a través de la cultura, la tradición, la ciencia, pues se va transfiriendo ese conocimiento de generación en generación, ¿no? ¿Para qué nosotros, o para qué existe el conocimiento? Pues porque nos permite, desde el punto de vista bíblico, nos permite diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿no? Si queremos ver de pronto desde la creación, a nosotros el Eterno nos dijo, tú estás para que, la humanidad está para que gobierne o para que administre esta naturaleza. Puedes comer de estas cosas y de ciertas cosas no comer, o de cierto conocimiento no intentar acceder a él de forma física como alimento, ¿no? Esto es muy simbólico, ¿no? Que esto es como si te dijeran, puedes llegar hasta tocarlo, porque no prohíben tocarlo, pero no lo consumas. Y si uno mira en la Biblia qué significa comer, comer es hacer parte de tu cuerpo algo, ¿no? Y el comer sirve para la vida. O sea, del comer depende la subsistencia física, ¿o no? Sí. Entonces, ahí hay una simbología muy, muy compleja de que a ese conocimiento no se debía acceder como si lo convirtieras como parte fundamental de tu vida, como si fuera de lo que dependiera tu vida. Lo que estamos viendo pues con el desarrollo de todas estas tecnologías, y más que es el enfoque mismo o el propósito que se le da, es llegar incluso a pensar que controlamos o que la hacemos parte esencial de nuestra vida, que vamos a depender físicamente, nuestra vitalidad va a depender físicamente de eso. Entonces ahí hay
rompimiento de lo que es el propósito de tener conocimiento, de tener sabiduría, de tener inteligencia en lo que el ser humano desarrolla en su cotidianidad. Entonces, desde el Génesis ya sabemos para qué es el conocimiento y a qué conocimiento no deberíamos acceder o deberíamos evitarlo para no caer en ofender al Padre, ¿no? Entonces, creo yo, y esto ya es una interpretación de John Jairo, que con el uso de la inteligencia artificial de manera inadecuada estamos infringiendo el propósito mismo que Dios nos dio de para qué utilizamos el conocimiento. ¿Listo? Entonces eso es como algo que quedó de la reflexión de la sesión pasada. Bueno, voy a hablar un poco, a ver, el origen de la inteligencia artificial, yo ya lo había mencionado, no es reciente. Esto se puede hablar que filosóficamente hasta en la época de Grecia, como Aristóteles y todos estos pensadores que de pronto estaban tratando de entender cómo se creaba el conocimiento y cómo se generaba y se transmitía el conocimiento. De alguna manera ellos estaban buscando cómo sistematizarlo, o sea, cómo representarlo bajo un esquema que usted pudiese decir, si yo hago estas cosas, el conocimiento se desarrolla y puede generar estas cosas, o sea, como una fórmula, como un cálculo, algo que permitiera a uno introducir una información y al final obtener otra transformada que te permitía conocer más acerca de un fenómeno, de una situación o de un problema. De hecho, pues lo más, llamémoslo así, anterior quizás a la inteligencia artificial, pues podríamos hablar que son los algoritmos matemáticos. Porque al final un algoritmo matemático, ¿qué es lo que está buscando? Definir unas variables, introducir unos valores a esas variables y al final entregar un resultado. Y de esa manera entendemos nosotros cómo se puede generar conocimiento matemático o generar uso del conocimiento matemático para entregar unos resultados. Y se estandariza eso, ¿no? Ya sabemos que 2 más 2 es tal valor y si lo generalizamos al álgebra, pues seguramente utilizamos letras y representamos igualdades, desigualdades. Bueno, yo no soy matemático, pero John Álvaro de pronto podría en un momento dado intervenir sobre eso, pero la matemática misma sirve mucho para automatizar cosas que si no existiera ella, pues sería más complejo para nosotros resolverlas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene un nacimiento que viene de cómo el hombre trata de automatizar las cosas, ¿no? Si nosotros vemos que la inteligencia artificial, como un proceso de la misma maduración de la industrialización, la primera transformación que el hombre pudo hacer de las cosas que hacía y facilitar su trabajo fue el poder empezar a utilizar herramientas para trabajar la tierra o para cazar. Eso le simplificó hacer cosas muy operativas y técnicas, ¿no? Aún todavía el hombre tenía que usar esas herramientas para poder lograr los resultados. Cuando llega la industrialización, la época del elaborar grandes máquinas que funcionaban inicialmente a carbón o inicialmente incluso a vapor, pues ¿qué pasaba? Pues eran máquinas que ayudaban a que el ser humano agilizara su trabajo, ¿no? Y a ser más productivo. Hasta allí también estamos buscando cómo automatizar algo que no dependa tanto de la fuerza y de la intervención humana, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo cómo el hombre cada vez tiene como más afán en que las cosas se hagan más rápido y se hagan más rápido con ayuda de herramientas. De ese proceso de industrialización a la fecha, pues obviamente apareció el computador, apareció el internet y ya con estas otras herramientas ya nos pasamos de lo que es el trabajo físico y el poder simplificar tareas físicas a ya simplificar tareas del pensamiento o a utilizar herramientas que tienen que ver con la forma como pensamos y producimos conocimiento o cómo tomamos decisiones, ¿no? Entonces, al existir un computador que te permite conectarte a internet, al existir dispositivos que permiten almacenar datos, ya no solamente estoy disminuyendo capacidad física con las máquinas, sino capacidad mental, ¿sí? O sea, disminuyendo la intervención de la capacidad mental humana en ciertas actividades. Pero hasta aquí todavía seguimos en un plano donde lo que estamos tratando de hacer es que las tareas cotidianas sean más fáciles para nosotros realizarlas, ¿no? O sea, es como un proceso, al ser humano siempre le ha gustado y creo que tampoco es un error buscar eso, y es que involucremos menos esfuerzo, ¿sí? En las cosas, en las tareas y en la producción más, ¿no? Eso no es malo, eso no es malo porque es ser eficiente en cierta manera, o sea, ¿a qué le voy a dedicar mi tiempo y mi mayor esfuerzo para poder lograr un resultado? Entonces en una empresa posiblemente, si tú sabes que
atender al público te demanda tener X cantidad de personas porque vas a atender teléfonos y llamadas telefónicas, pues es normal que si tú puedes implementar una solución que te implique tener menos personas allí atendiendo a las personas, después de que lo hagas de manera eficiente, pues esa tecnología va a ayudar a atender más rápido a las personas, ¿no? Y eso en teoría no sería mal, sería muy bueno porque agiliza los procesos de atención. ¿Cuántas veces no nos sentimos incómodos cuando no nos atienden una llamada o no nos dan respuesta sobre algo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial empieza a ayudar, o más bien todo este desarrollo tecnológico, sin hablar necesariamente de la inteligencia artificial, porque cuando teníamos un call center que tú llamabas y te respondía una maquinita, de alguna manera ahí ya estaban elementos de la inteligencia artificial, porque se pregrababa algo que te ayudaba a tú mismo encontrar la solución a tu problema mediante la llamada. Con las fallas que pudiese existir, porque obviamente eso no era perfecto, pero eso agilizaba de alguna manera el proceso de atención. Entonces, aquí vamos viendo cómo desde que el hombre empieza a usar herramientas para transformar su actividad física, hasta que el hombre empieza a utilizar herramientas para mejorar su capacidad de almacenar, procesar información y facilitar los procesos de conocimiento y de respuesta y de soluciones y decisiones, eso se ha evolucionado. Digamos que hitos marcados de 1900 a 1950 es cuando se empieza a hablar de las primeras máquinas y de la computación, ¿cierto? Es una franja de tiempo de 50 años que hubo un desarrollo paulatino. Del 1950 al 1970 es donde podemos hablar propiamente de la inteligencia artificial como concepto computacional, es decir, que utilizamos programas, capacidad de almacenamiento para poder procesar esa información. Y de 1970 a 1980 ya sí estamos hablando donde se optimizan los tamaños incluso de los dispositivos, ¿no? De computadores grandísimos a computadores ya más personales, ¿no? Y a capacidades de almacenamiento cada vez en dispositivos más pequeños, ¿no? Y ya después de 1980 empezamos a hablar de aplicaciones que nos sirven en la cotidianidad para resolver problemas de la búsqueda de información, como por ejemplo el uso de Google y el uso de otras plataformas de búsqueda, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver cómo una herramienta nos da respuestas a partir de preguntas que le hacemos y no necesitamos de la intervención de una persona, ¿sí? Del 2000 en adelante ya hablamos es de capacidad de aprendizaje automático de las máquinas y hablamos de las redes neuronales, es decir, la capacidad ya que la misma máquina se entrene para que aprenda a realizar alguna tarea. Entonces, un ejemplo, le ponían unas imágenes y se le decía esta imagen corresponde a un gato, esta imagen no, y así se iba entrenando la máquina hasta que después le presentabas una imagen y la máquina podría distinguir si se trataba de un gato o no se trataba de un gato, ¿sí? Y las redes neuronales que no solamente consisten en enseñarle a la máquina, sino que se conectan a diferentes fuentes de información y con esa cantidad y multiplicidad de fuentes de información y de formatos, ella puede interpretar todos esos datos y al final entregarte un resultado. Entonces, el aprendizaje como tal que se le da a las máquinas al final se hace ¿con qué? Con información que nosotros mismos también le estamos suministrando. Información que se va almacenando en grandes bodegas de datos. Y eso, el otro día estuve viendo un documental, no sé si es en Noruega o en Suecia, que hay una gran bodega de datos, principalmente se está utilizando es para temas de criptomonedas, pero pues esos grandes centros de datos donde se guarda información es lo que actualmente almacena la información que está contenida en Internet, ¿no? Que no está en un solo lugar, pero pues hay puntos estratégicos que a veces son hasta desconocidos por parte de la comunidad en general. Y ya en el 2010 al 2020, que es como lo más reciente, ¿cierto? Es donde venimos viendo que se ha empezado a expandir el uso de la inteligencia artificial, a aparecer compañías que antes no conocíamos, como OpenAI, como se me escapa ahorita la de Cloud, pero bueno, creo que la de Cloud se llama, se me escapa el nombre. Bueno, ahorita se me escapa el nombre ahorita de la que es originaria o la creadora de Cloud, que es una inteligencia artificial que es competencia de ChatGPT. Pero bueno, digamos que aparecen nuevas compañías que empiezan a figurar como las que están dominando
el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Digamos que ahora en los últimos del año pasado para acá, si ustedes recuerdan, el año pasado de lo que más se hablaba era del metaverso. Y eso era metaverso por aquí, metaverso por allá, como una tendencia tecnológica. De eso ha menguado, ya no se habla tanto. Y de finales del año pasado hacia acá, pues se ha empezado a hablar fuertemente de la inteligencia artificial, ya como inteligencia artificial abierta al público. Es decir, que el público en general pueda hacer uso de ella para desarrollar más programas, o sea, más aplicaciones de la inteligencia artificial. Es decir, antes de los últimos 2 años, nosotros no pensábamos en que nosotros mismos podríamos construir aplicaciones basadas en la inteligencia artificial, basados en la información, en los algoritmos que ya están creados. Es decir, existen plataformas que son como la base, así como decir, tenemos, a ver, para ponerles un ejemplo práctico. A ver, si yo quiero ahorita en este momento buscar a una empresa que sea la compañía más sólida, más confiable en el tema de almacenamiento de gran cantidad de datos y de equipos de cómputo, pues podría ir a IBM y la consulta a ella porque es la que controla la mayor cantidad de modelos de negocio o que tiene en su dominio el proveer servicios de tecnología de almacenamiento y procesamiento, grandes volúmenes de información. Y ella como tal se caracteriza por eso. Entonces, así como existen compañías que se caracterizan por tener tecnologías para almacenar y hacer procesamiento, también hay compañías que se especializan en el software base que procesa la inteligencia artificial. Entonces, ahorita lo que vemos es que hay muchas otras empresas más pequeñas que están desarrollando sobre esas plataformas de inteligencia artificial. O sea que cuando usted usa, por ejemplo, una inteligencia artificial para crear imágenes, para crear contenido, para crear videos y todas estas herramientas que ya hay muchas, incluso miles de ellas usted puede encontrar en algunos buscadores, ellas mismas no son el motor de la inteligencia artificial, ellas solamente son otros usuarios que han personalizado el uso de la inteligencia artificial que es provista por otras grandes compañías. En otras palabras, la inteligencia artificial al final también se está monopolizando por unos cuantos jugadores en el mercado, ¿sí? No, esto no es un tema de que porque vemos muchas inteligencias artificiales operativamente hablando, significa que ellos sean propiamente los desarrolladores de la inteligencia. Desarrollan parte de la interfaz que vemos nosotros en las pantallas y nos ayudan a resolver problemas de acuerdo a lo que necesitamos. Si necesitamos información o contenido, esa inteligencia artificial se especializa en crearnos contenido. Hay inteligencias artificiales para educación, entonces esas inteligencias artificiales se especializan en la creación de contenido para educación. Y esas especialidades sí las hacen otras empresas, muchas empresas, miles de empresas que están desarrollando esas soluciones, pero todas se están basando en el uso tecnológico de grandes compañías que son las que proveen eso. ¿Quiénes son esas compañías? Microsoft, Google, y se me está escapando ahorita el nombre de la otra. IBM también está entrando o hace parte del negocio en la inteligencia artificial, y son compañías que al final son ellas las que dominan la tecnología de base con la cual operan estos servicios. Entonces, si bien la inteligencia artificial se vende como algo muy democrático y expansivo en su uso, lo que se está vendiendo realmente y masificando es el uso. Así como se ha masificado el uso de Google, el buscador, ahora pues, la inteligencia artificial se está masificando en su uso. Y si ustedes notan, pues ya empiezan a aparecer diferenciaciones en el acceso a la inteligencia artificial, que es básicamente o tienes el premium o tienes la gratuita. Y el premium pues te cuesta. Y el premium te va a generar unas respuestas pues obviamente más eficientes, usando más información, ampliando la cantidad de búsquedas que puedes hacer o de consultas versus la gratis, que pues te da un cierto número de consultas durante un día, ¿cierto? Y si ya quieres volver a utilizarlo, pues te toca esperar unas horas, o sea, te quita rendimiento si tú necesitas estarle haciendo preguntas continuamente el que tengas una cuenta gratuita. No significa que una cuenta gratuita pues no sirva, sirve, pero igual quien tiene la paga va a estar en diferencia o en desventaja frente al que no la pague, porque va a ser más productivo el que la pague en términos pues de lo que la inteligencia artificial puede aportar. Bueno, con eso creo que he hecho un barrido bastante amplio desde inicios hasta lo que tenemos ahora, destacando que hoy en día la inteligencia artificial es también
un desarrollo de optimización de procesos humanos para la cotidianidad, principalmente en lo que tiene que ver con generación de conocimiento y toma de decisiones, porque de alguna manera, dependiendo de tú cómo le preguntes a la inteligencia artificial y le entregues las fuentes de información que tú esperas que ella utilice, pues ella te va a dar una respuesta, te va a dar unas respuestas basadas en esa información que tú mismo le entregas. Entonces, al día de hoy, la inteligencia artificial no puede reemplazar la inteligencia humana porque ella todavía no puede observar una realidad y de acuerdo a la realidad darte una respuesta sobre la mejor decisión que se pueda, que ella pudiese tomar. Ella por sí sola no va a tomar la decisión. La decisión depende de la pregunta que nosotros hagamos y de la información de contexto que nosotros le demos. Entonces, hoy en día ese es el estado de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la pretensión de la humanidad o del ser humano? Que ella ya ni siquiera yo tuviese que hacerle preguntas, sino que ella analizando el entorno del individuo le podría plantear qué es lo que está necesitando para tomar decisiones. O sea, a ese nivel sí se pretende, o bueno, hay intenciones de llegar. La gran pregunta es, si la inteligencia artificial se utiliza como un mecanismo de personalizar lo que necesita un individuo, pues la gran pregunta es que se puede, digamos, si nosotros empezamos a utilizar la inteligencia artificial con ese propósito de que ella sea la que nos lea y ella misma sea la que nos plantee lo que nosotros necesitamos, pues vamos a estar sesgados, porque puede ser que lo que yo estoy necesitando en este momento responde más bien a una emoción, responde más bien a una condición de mí en este momento. Y por ende, ella no me va a mostrar las posibilidades que hay para ampliar, para salirme de la zona de confort, para salirme incluso de la necesidad que tendría yo para evolucionar en términos cognitivos incluso, y entonces ella me va a seguir ofreciendo lo que yo limitadamente le pido, o incluso lo que limitadamente ella quiere hacerme experimentar a mí. Entonces el riesgo que hay de dejar que la inteligencia artificial sea la que conduzca la educación, sea la que conduzca incluso los procesos productivos de manera autómata, pues lo que podemos estar haciendo es entrando en un ciclo donde no avanzamos, sino que por el contrario nos estancamos en favor de las intenciones de quien quiere que la inteligencia artificial funcione de esa manera, ¿sí? Porque obviamente esto no tiene que ver con que solamente yo mismo haga que la inteligencia me autoayude y me mantenga en un status quo, sino que quien controle la información, la almacene y no hayan otros mecanismos de validación, de consulta, pues obviamente él tiene la posibilidad de decir, para este tema dejemos solamente esta información, no coloquemos más. ¿Por qué? Porque me interesa es que solamente esta información sea la que se divulgue. Entonces ahí surgen unos retos de aquí hacia adelante que tienen que ver con la ética, la moral, quiénes son los que controlan la tecnología, si realmente se va a hacer diversificación de la tecnología, hasta qué punto la inteligencia artificial se puede utilizar para violar la seguridad y la privacidad de las personas. Ejemplo, pues con el reconocimiento facial de los individuos, pues de alguna manera, si bien eso sirve para capturar a los delincuentes, también sirve para perseguir a los que por algún propósito institucional quieran perseguir, ¿sí? Entonces es un arma como la pólvora, ¿no? En su momento la pólvora se creó y después quien la monopolizó o en lo que se utilizó terminó siendo para la destrucción, más que para la destrucción del ser humano, para el daño al ser humano. Entonces la inteligencia también se convierte en un arma que es de doble sentido, que al final puede ayudar a unas intenciones muy buenas, pero también puede contribuir a que si no se controla, pues efectivamente va a hacernos daño cognitivamente porque vamos a perder capacidades por, en cierta manera, negligencia humana. El mismo ser humano no quiere esforzarse en aprender y generar su propio conocimiento, o porque nos pueden influenciar con ella, o porque pueden, en cierta manera, reprimirnos en un momento dado. Hay un grupo o un movimiento juvenil en el Silicon Valley de universidades, de estudiantes, que sin ser, digámoslo así, te promulgan una doctrina de fe, sino que simplemente son científicos. Ellos ya están planteando los problemas y los retos de no ir al ritmo tan acelerado de las intenciones de los dueños de la inteligencia artificial, sino que ponerle ciertos controles para evitar que se salga de las manos el monopolio mismo de la inteligencia, ¿sí? Porque es que, a ver, siempre que nosotros nos dan algo gratis es porque detrás hay algo, digamos, cuando algo es gratis, el producto es uno. No te están vendiendo un producto, sino que el producto es usted mismo que se está ofreciendo. Y ellos le están dando
algo gratis para que usted se dé a ellos y puedan ellos utilizar lo que usted tiene de valor para las empresas. Tal caso como lo hace Amazon. Amazon, así usted no compre, el solo hecho de usted estar navegando, que le rastreen los clics que usted da, Amazon se da cuenta cuáles son sus preferencias de consumo o de gusto. Así no compre. Y esa información ellas la usan para así mismo poder publicar los productos que más fácil se pueden vender. O te pueden impulsar productos que tú sin darte cuenta terminas comprando porque te repiten o te viralizan la presencia del producto a través de la publicidad. Entonces, con algo tan sencillo como eso, utilizan la inteligencia artificial y eso hace que las personas consuman más y a veces consuman sin necesidad. Entonces, la inteligencia artificial ya se usa para eso. Entonces, si con solamente ese detalle de que a veces los mismos datos de nosotros los usan y ni siquiera nos damos cuenta para qué los están usando, entonces así mismo puede pasar con mucha más información que puede estar navegando en internet o alojada en internet y que utilizan de nosotros y si nosotros sin darnos cuenta y pues eso no es benéfico para nosotros. Empezando por la información también médica. El tema hay un tema que en Colombia se está desarrollando y a nivel Latinoamérica también y del mundo, que es la carpeta ciudadana, que consiste en que te crean una carpeta como ciudadano donde iba a estar toda tu información que te identifica en salud y civilmente, ¿no? Propiedades, registros catastrales y todo eso. La idea es que esa carpeta, cuando esté totalmente construida o almacenando toda tu información, pues la inteligencia artificial va a poder operar dentro de esos escenarios, porque con esa información ellos pueden crear algoritmos que interpreten cosas que al final pueden que sean buenas en unos casos y malas en otros. Los comités de ética, tanto de los gobiernos como de las instituciones educativas que utilizan inteligencia artificial, se vuelven claves en el mantener o garantizar cierta seguridad en el uso de la información con estas tecnologías. Entonces, bueno, la problemática está, digamos, lanzada, la situación ya la estamos viviendo. Aquí lo importante es que nosotros podemos usar la inteligencia artificial en este momento para hacer investigación, para desarrollar tareas, para mejorar procesos de comunicación, porque le podemos hacer preguntas, pero nosotros mismos antes incluso de preguntarle a la inteligencia artificial deberíamos tener una base de conocimiento sobre el tema que nosotros vamos a interactuar con la inteligencia artificial. Para dos cosas: primero, para hacer preguntas adecuadas para recibir respuestas que nos van a servir, y lo segundo, para no comer entero, porque si no, entonces lo que la inteligencia artificial nos dé es lo que vamos a creer que es verdad absoluta, y posiblemente no lo va a ser en algunos temas, y en otros sí puede ser la verdad, igual debe ser contrastada, o sea, debería ser verificada por algún otro mecanismo que no es la misma inteligencia artificial la que te lo va a dar. Exacto. Muchas gracias, John. La verdad ha sido muy completo todo lo que tú nos has informado el día de hoy. Y me surgen muchísimas preguntas aquí cada vez que ibas hablando y cada vez que nos ibas obviamente pues entrando mucho en este mundo de la IA, y es hasta qué punto familias, y sí los invito a que ustedes que nos están escuchando ahí se pregunten hasta qué punto estamos preparados realmente para entrar en este mundo, hasta qué punto realmente nosotros como personas, como seres humanos, como familia, conocemos realmente todo este manejo y tenemos, digámoslo, una tranquilidad, una seguridad. Yo me meto en me sumerjo allí en la IA y yo voy a manejar o a saber realmente lo que estoy investigando, lo que estoy haciendo. De verdad que es un arma, como tú lo decías, un arma de doble filo, John Jairo, frente a toda esta información, en especial, ¿por qué? Porque ¿qué pienso yo mucho? Los niños, ¿no? Los niños hoy en día son los que más están viendo, niños, jóvenes, adolescentes, están viendo como muy mediados por esto, digamos, todos los seres humanos, porque eso ya está en todas nuestras casas, pero digamos, nosotros los adultos pues hemos tenido que pasar una transición incluso en todo lo que representa el mundo de la web, y de pronto no generamos tanta, bueno, no podría decir que todos, pero la mayoría, digamos, tanta necesidad de poder sumergirnos allí, a diferencia de los niños, de los adolescentes, donde ya crecieron, donde han sido incluso desde el vientre, han sido estimulados a través de todo este tipo de tecnologías. Entonces la pregunta, algo tan simple como una mamá o un papá quieren que su niño haga silencio porque está llorando mucho, no van a cubrirle la necesidad. Tú hablabas de necesidades, John Jairo, no van a cubrirle la necesidad
real en ese momento de que es por qué está llorando su bebé o su niño, sino que ¿qué hacen? Le colocan una pantalla, entreténgase y así ya vas a dejar de hacerlo. Entonces, lo que hablamos en su momento, esto hace que de alguna manera vamos deshumanizándonos, vamos a dejar de ser seres sintientes porque pues ya como que todo va a ser a través de la IA. Y eso es como la pregunta que me genera a mí, ¿hasta qué punto estamos preparados? ¿Hasta qué punto realmente se está dando una educación clara, una educación precisa, una educación pertinente frente a este mundo de la IA? Chicos, no sé, algo para decir ustedes. Hay algo que también hay que tener en cuenta es, ¿realmente somos conscientes de lo que está pasando y lo que está por venir? Porque pueden surgir muchos pensamientos y muchas ideas y muchas problemáticas, ¿no? Ahorita decía John Jairo sobre la optimización de recursos, tanto en tiempos como en espacios, como en tiempos, en atención, en fabricación. ¿Y a qué nos lleva esto? Decíamos al principio que el transhumanismo tiene un instrumento, una herramienta que lo está llevando, lo está catapultando, que es la electrónica. ¿De dónde viene la IA? Viene de la electrónica, es una ramita de la electrónica, donde se maneja lo que explicaba yo ahorita, lo que es el software, lo que es el hardware y todo lo que está en el proceso de evolución. Yo voy a colocar 3 fases, voy a intervenir en 3 partes y primero me gustaría, hablar un poquito concretando lo que explicaba John Jairo y dando unos conceptos puntuales, que es la inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras, lo que decía John Jairo ahorita, y máquinas, ojo aquí con esta palabra, y máquinas que pueden razonar, que pueden aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana. ¿Ahí me están escuchando bien? Tengo como el internet malito. Ya te escuchamos. Ya mejoró. Bien. Sí. Bien. Inteligencia humana y que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos puedan realizar. Cuya escala excede lo que los humanos pueden realizar. Pongan cuidado a la teoría, acordémonos que el transhumanismo es una ideología, es un pensamiento, apoyada ¿en dónde? En la electrónica. Y la electrónica está hoy totalmente en su máxima expresión y todavía le falta, ¿sí?, estar más arriba. Entonces me preocupa estos conceptos que están muy puntuales y que de pronto nosotros no vemos. Cuando yo entro a un aula de clases, yo entro y yo veo a mis muchachos hoy que están, yo les digo que están muy relajados. Y yo los llevo a reflexionar a ellos, ¿dónde está la inteligencia artificial? Ellos llegan por medio de la electrónica y hoy estamos con robots que tienen la capacidad, ojo lo que dice aquí, con capacidad de pensar, con el conocimiento humano y prontamente van a tener capacidad de tomar decisiones y de pensar por ellos solos. Y se dice que van a haber máquinas que van a tener sentimientos también. Esto no está lejos, ¿sí? Y si a nosotros nos meten en las películas todo este cuento, es porque la tecnología ya está. Y que cuando esto llegue a la humanidad realmente no genere un impacto y no genere un choque totalmente para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo preocupante? ¿Qué le decía yo a mis muchachos? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en mi empresa yo tengo 6 colaboradores en la parte técnica y me llega un robot que hace mejor las cosas, optimiza más los tiempos, optimiza más los recursos, no se enferma, no deja de ir a trabajar, es más eficiente en el trabajo, es más operativo, es más objetivo? ¿Quién me genera a mí más rentabilidad? ¿Un robot o una persona? Entonces decía yo a mis muchachos, hay que pensar. De aquí a unos años, eso está proyectado para el 2030, ya saben por qué, y eso está cercano. ¿Qué van a pasar con los puestos de trabajo? Ya los bancos están suprimiendo los puestos laborales. Y todo está por controles de robots. Y así poco a poco en toda la industria y en todas las empresas van a suprimir los puestos
que hoy ocupan personas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con todo lo que va a desarrollar esta inteligencia artificial? Sobre todo la tecnología, que es la base de todo esto. Es preocupante. Entonces les decía yo a ellos, ¿por qué no piensan en tener empresa? ¿Por qué no emprenden? ¿Por qué no pensar, en vez de ser trabajador, por qué no pensar en ser empresario? ¿Sí? Que ustedes van a utilizar la inteligencia artificial o van a utilizar la tecnología que hoy tenemos. Y venía ya con una parte, yo quisiera como cerrar con esta parte, a dar un matiz de lo que es la inteligencia artificial. Y yo digo aquí que es la tecnología mediante la cual las máquinas, especialmente los sistemas computacionales, simulan las funciones de la inteligencia humana. Ojo, simulan las funciones de la inteligencia humana. Los transhumanistas aspiran que algún día, ojo lo que están diciendo ellos, las máquinas puedan aprender y pensar por sí mismas, pero también la posibilidad de que éstas adquieran congruencia de su propia existencia. La idea de la superinteligencia busca alcanzarse mediante la fusión del hombre con la computadora. Se especula que algún día, debido al desarrollo exponencial de estas tecnologías, las máquinas superarán largamente las capacidades cognitivas del ser humano. Ojo, van a alcanzar las capacidades cognitivas del ser humano y que incluso podrán forjar su propio destino. A eso es lo que le están apuntando. Porque el capitalismo, la industria en su furor, no le interesa en este momento al ser humano, sino que lo que le interesa es la producción en masa. ¿Sí? Ese es el capitalismo. Y para allá es que vamos nosotros. Ahora bien, si nos detenemos a reflexionar sobre las promesas del transhumanismo, es que estamos hablando del transhumanismo, que estamos hablando de la transposición, de la transformación, ¿cierto? Los costos que debemos asumir para convertirlos en superhombres, bien podríamos concluir como Francis Fukuyama, es un japonés que dice que el transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo. ¿Pero por qué es la idea más peligrosa del mundo? Porque aún así el transhumanismo es solo un proceso de transición del humano al poshumano. ¿Sí? Formas de vida que no requieren cuerpos, sean biológicos como los que hoy tenemos o artificiales, como los que propone el transhumanismo, sino conciencia individuales que se integran para formar una superinteligencia colectiva, intangible y eterna. Ojo que también quieren buscar la eternidad. Esta superinteligencia no habitaría en el universo, sino en un espacio nuevo conocido como el metaverso, lo que explicaba ahorita John Jairo. En el futuro, y aquí cierro yo con esto, en el futuro el proyecto del transhumanismo, o sea, para donde va el transhumanismo, es otra manzana del jardín del Edén. Ojo lo que estoy diciendo. En el fondo, el proyecto del transhumanismo es otra manzana en el jardín del Edén. La transición evolutiva que promete al Homo sapiens convertirse en Homo Deus. Es decir, la transición del hombre que cree en Dios al hombre que se cree Dios. Ese es el problema. La evolución tecnológica ahora nos la muestran muy buena, es más, nosotros hacemos uso de ella, ¿cierto? Y es muy vital y nos ayuda a resolver muchas situaciones, en este momento, por ejemplo, de comunicación y de distancias. Pero, ¿a dónde puede llevar el transhumanismo? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Entonces, la pregunta es, la tecnología nos muestra la parte amable, pero ¿para dónde va la parte realmente a donde quiere llegar las grandes élites y las grandes economías de este mundo? Ese sería mi aporte. Así es, John Álvaro, muchas gracias y es verlo desde allí, algo tan simple como todo el tema de televisión, la internet, los videojuegos, los teléfonos móviles, todo esto ha avanzado de una manera tan rápida, pero tan rápido, desde ahí lo vemos y es una manera en que ya han ido
bueno, vamos a irlo sensibilizando, vamos a irlo llevando todo eso, que se ha empezado con este tipo de tecnologías, de entretenimiento. Llega tan rápido a los hogares, a las familias, que vuelvo y pregunto, familia, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué está pasando al interior de tu casa? Al interior de tu casa, porque aquí no se trata de que solamente miremos lo de afuera. Ah, no, es que las empresas. Ah, no, es que los robots. Yo no voy a tener un robot en mi casa. No sé. A nivel de interno, a nivel de familia, la pregunta es esa. La pregunta es, ¿hasta qué punto tú has permitido que eso siga avanzando? ¿De qué manera ha avanzado? ¿Y cuál es el lugar que tienes? Porque hay algo que nos unía, yo recuerdo muchísimo, y de hecho este es como una imagen que se utilizó mucho pues con todo el auge de las redes sociales, el tema de lo que era una red social. Y recuerdo que cuando hablábamos de eso también lo compartimos con John Jairo cuando hablábamos de las redes sociales, cuando empezamos a exponer qué representaban, hablábamos que la primera red social que nosotros teníamos era la familia entendiendo que una red se entreteje, son unos lazos que se entretejen, eso es una red, ¿vale? Si vemos como una de sus interpretaciones, de sus conceptos es unos lazos que se entretejen, y eso es una familia. En una familia se crean lazos que se entretejen, donde hay unos vínculos, como repito, como seres sintientes que somos, hay unos vínculos. Entonces la pregunta es hasta qué punto estamos llegando con todo esto, que sí, chicos, en teoría suena genial, y yo no puedo decir que no, se necesitan en algunos aspectos, pero la pregunta es, ¿yo hasta dónde lo estoy permitiendo? ¿Yo hasta dónde estoy llegando? Mira, hay padres que ni siquiera saben sus hijos qué están haciendo en sus móviles, qué tipo, exacto, no hay control, qué tipo de programas ven, qué están haciendo. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, yo Jairo nos lo decía, no solamente ya no tienes privacidad, sino que pues, el tema de la extorsión también al otro. Y muchos jóvenes hacen eso, a veces lo pueden tomar como una especie de broma, pero el daño que están haciendo a otros. Entonces la pregunta es, familia, ¿qué tan educados estamos? Y aquí, John Jairo, John Álvaro, no venimos venga, es que ya con esto que les decimos los estamos educando, no. Siempre he dicho que aquí el espacio de Línea Amiga es un espacio, sí, de pronto de generar como una sensibilización, de dar como unas pautas, pero va en cada uno de los hogares. Realmente, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es nuestra base? ¿Sobre qué estamos formando esas columnas? Chicos, no sé si hay algo más para comentar. John Jairo, tú en el tema de la IA. Sí, iba a hablar de que la inteligencia artificial es como uno de los pilares fundamentales del transhumanismo, porque al final desde la mente es que se termina controlando el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces al final si a las personas le venden, la convencen de que existe una capacidad excepcional por fuera que tú podrías introducir haciendo uso de ella, convirtiéndote en un conocedor exhaustivo de todos los temas necesarios de pronto hasta para poder vivir, para poder trabajar, para poder desarrollar actividad económica, pues obviamente tú te vuelves dependiente de eso. Y volviendo al tema de considerar esto como una manzana, una nueva manzana prohibida, es pensar que ese alimento que nos están ofreciendo es lo que realmente nos va a dar la subsistencia y la vida a nivel de todos los aspectos del ser humano, ¿no? Desde el plano económico hasta el plano, del plano material hasta el plano espiritual, porque es como, a ver, yo hago este paralelo, como cuando nosotros decimos, cuando tú vas a la congregación y tú vas a estudiar la palabra, ¿vas a estudiarla o vas a escuchar al pastor? Para tú llegar a la iglesia, deberías llegar habiendo leído la palabra y en interacción con lo que haces con el pastor o el líder de la congregación, al final terminan desarrollando un conocimiento y mejor entendimiento de la palabra, ¿cierto? Hay como una interacción en torno al conocimiento, no una dependencia ni del pastor que está allí, exacto, ni de un medio digital o ningún otro medio, sino que al final tú estás interactuando con el conocimiento de forma directa también, te estás esforzando en aprender algo y en interactuar con otros para crecer. En este contexto, la inteligencia artificial se ofrece como un repositorio completo de todo, al cual yo le voy a preguntar cualquier cosa y él me va a dar respuesta, ¿sí? Entonces eso está haciendo que las personas en su economía mental del menor esfuerzo no se involucran
con los procesos. Eso. Ejemplo, hoy en día una persona puede ir a la inteligencia artificial y decirle, hágame por favor un plan de negocio de una empresa que sirva para esto y esto y con estas características. Y ella te lo entrega. Y tú puedes irte con ese plan de negocio a tratar de montar una empresa. Pues no te has tomado la molestia de ir a preguntar con personas que han trabajado en eso, no has recibido la capacitación para poder desarrollar eso. Entonces la gran pregunta es, ¿y entonces tú vas a creer que lo que te dice la inteligencia artificial es todo lo que hay que saber para desarrollar todo un negocio? Sabiendo que detrás de eso hay experiencia, ¿sí? Y muchas otras cosas, ¿no? Y así, es un ejemplo muy sencillo, de pronto no tan relevante, pero sí creo que el problema está en creer que la inteligencia artificial es la solución a todos nuestros problemas. Y así lo están vendiendo, ¿no? Al igual como, digamos, esto en combinación con el metaverso es crearnos una identidad digital por allá apartada de la realidad, donde creemos que todo está grabado o almacenado en computadores y en máquinas. Exacto. El avatar, Exacto. otra personalidad, ¿no? Estar en un mundo feliz, entre comillas, donde te sacan de la realidad, donde te sacan, y lo que tú decías, en la realidad hay esfuerzo, en la realidad hay disciplina, en la realidad yo realmente sé que tengo que moverme y salir de mi zona de confort. Eso es lo que me permite crecer, sino cómo voy a hacer, cómo voy a aprender. Tú lo decías ahorita, si yo no hago el proceso cognitivo, yo no voy a aprender. O sea, simplemente de memoria yo voy a tomar un discurso del otro. Y cuando voy a hablar, yo puedo hablar a través del discurso del otro. Eso es muy fácil y muy sencillo. Pero realmente yo tener y hacer mi proceso mental, eso no lo puedo hacer a través de la IA. Ahí es una digamos, de las grandes cuestionamientos que dejamos aquí sobre la mesa. Porque es complejo y hasta dónde realmente nos puede llevar. Repetimos, sin decir que el todo sea malo. Por favor, no queremos dejarlo claro. Pero sí, ¿cuál es mi uso? Realmente yo cómo estoy manejando esto tan importante. Bueno, chicos, no sé si hay algo más ahí para decir. Alvarito, ¿cómo están en las redes? Cuéntanos. Bueno, voy a saludar a los que están conectados. Quiero saludar a mi amigo Fernando Pumas, que está desde Miranda, Cauca, en la sintonía Fernando. de la Estación del Cielo y del programa Línea Amiga. Gloria Ospina, para que me la saluden. Glorita, gracias por estar ahí. Un abrazo. Por ahí mismo salieron los corazoncitos cuando saludamos a Gloria Ospina. Gracias, Glorita, por estar allí conectada. Jorge Riascos, un gran adorador a través de la música urbana, que estuvo el viernes aquí en Santo Decibel también. Le mandamos saludos. Un saludo, él nos escucha Jorge. desde el sector de la ladera de Cali, Siloé, nombre bíblico. Y bueno, nos alegra que estén allí conectados. Recuerden, Línea Amiga, los lunes a partir de las 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, medianoche en Europa. Hablamos de España. Y esta serie que empezó en este 2024, ya la pueden ver a través de las diferentes redes que nosotros tenemos. Tenemos a través de YouTube, tenemos el canal de Adriana Gómez Peña. Allí pueden ver todos los videos. También en Instagram, Psicosentir y Actuar, @Psicosentir y Actuar, en Instagram y también en Facebook, para que ustedes puedan alimentarse. Hay unas noticas, hay uno, ¿cómo se llama lo que tú publicas? Tú dijiste hace 8 días, se me olvidó el nombre, de Juegos mentales. los juegos mentales, de busca el gatico que hay allí y empieza uno a pensar. Bueno, esos juegos mentales que son importantes para que nuestra mente pueda trabajar y funcionar, que es lo que estamos hablando aquí, de que la mente necesita trabajar, necesita actividad, y si todo no lo hacen, pues bueno, va a venir ciertas enfermedades por no utilizar el cerebro, ¿no? Sí, así Hablamos del Alzheimer, ¿no? es. Cierto que tiene Es que ver, una de ellas. claro, una de ellas de no utilizar la mente, de no ponerla a trabajar, de no leer. Y bueno, ahí vienen ese tipo de cosas. Consultas profesionales contigo, ¿dónde las podemos realizar? Bueno, las consultas pueden realizarse a través de WhatsApp, por favor, línea WhatsApp. El número es 310-383-3320. ¿Otra vez? 310-383-20. Solo WhatsApp, por favor. Sí, allí ustedes pueden hablar con la doctora Adriana Gómez, concretar una cita, ya sea presencial o virtual. Recuerden que si están fuera de fuera de Colombia, más 57 310
383-3320. Entonces anteponen el indicativo más 57 y el número de la doctora para que puedan entonces hablar con ella, tener ya sea una consulta virtual o presencial. Miren las ventajas cuando las redes se utilizan de la mejor manera. Adrianita, ¿algo más? Bueno, no sé, chicos, digamos si ya ahí cerramos lo del tema de la IA, queda algo pendiente, John Jairo, no sé, para ya poder pasar a otro tema la próxima semana. No, ya sería porque al final nosotros aquí pues no estamos enseñando a usar la inteligencia artificial. Exacto. Y este no es un espacio para eso. Lo importante sí es que las personas, incluso los padres, deberían entrar a esas inteligencias, mirar qué es lo que los hijos pueden estar utilizando para hacer sus tareas, ¿sí? Realmente ellos mismos mirar hasta dónde puede eso, sí ser bueno o no ser malo, explorarlo, porque a veces simplemente decir es malo, pero no saber cómo funciona en cierta manera también, eso nos pone en debilidad frente a los argumentos a nuestros hijos de cómo se debe usar. O sea, el yo poderle enseñar a un hijo que debe también leer libros, que debe buscar fuentes de información que no solamente están en la IA, es importante. Y si él no me ve a mí haciendo uso de consumo de libros y de lecturas, pues obviamente cómo voy a pretender que él solamente, o sea, que no se pegue solamente a las herramientas tecnológicas para acceder al conocimiento. Entonces creo yo que todos, aquí es un tema, la gran pregunta aquí que tendríamos que hacernos es si el movimiento va en contra de la voluntad de Dios usando la tecnología, ¿cuál debería ser el movimiento que usando esa tecnología sí da honra y gloria a Dios? O sea, ¿cuál debería ser nuestra forma de actuar frente a ese uso? ¿Sí? Porque al final de cuentas, pues no nos podemos volver ermitaños apartados de todo y no tomar una posición de uso tampoco. ¿Sí me voy a entender? Sí. ¿Hasta qué punto la vamos a usar y cómo la vamos a usar? Exacto. Hablaste, la palabra clave es actuar, pero ese actuar viene de lo que yo estoy pensando. Desde qué me estoy alimentando, qué estoy trayendo a mi mente realmente para poder actuar. ¿Listo? No sé, John Álvaro, si tienes algo para decir. Sí, solamente para que quede como reflexión y para que se vayan pensando en sus casitas. En Génesis 2:16, 2:17 dice, el Eterno ordenó de no comer específicamente de un árbol del jardín del Edén. Y ese fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué lo prohibió? Es la pregunta. Los dejo con eso. Ok. Muchísimas gracias de verdad, chicos, por esto. Gracias por permitirnos ampliar un poquito más este concepto de la IA, poder dejarnos allí como unas bases y ya cada cual debe saber y debe tomar decisiones al respecto. Como miembros de una sociedad, como seres responsables, no solamente de sí mismos, sino del otro. Muchas gracias, amigos. Si el Padre lo permite, entonces nos encontraremos la próxima semana, el próximo lunes. Vamos a continuar con una línea porque, digamos, esta parte no la hemos terminado. Falta aún como introducir esas ideologías, porque nos falta introducir y la idea ya es entrar en esas ideologías. La idea más delgada. Exactamente, exacto, la línea más delgada, ya irnos un poco más allá. Entonces los esperamos aquí próximo lunes 6 de la tarde, si el Eterno lo permite, nos da vida y salud para poder llegar, para poder estar en este espacio y para seguir haciendo lo que nos corresponde, seguir siendo luz, seguir siendo sal al mundo y dar esas buenas nuevas. Entonces, chicos, nos despedimos, por favor. Dios les bendiga, John Jairo y John Álvaro. Shalom Ubrahó, que el Padre Eterno lo bendiga. No se retiren, ya vamos con ustedes internamente.